Bueno, ya viene Andy en camino, pero quería sumar algo a lo que estaba diciendo Vero ahorita sobre el tema de ChatGPT y referente a la pregunta que hacía Rodrigo. Cuenta la leyenda que ChatGPT ayudó a escribir una tesis y cargaron la tesis a ChatGPT y le preguntaron, ¿tú escribiste esto? Y dijo, sí. Entonces, o sea, creo que ahí todavía hay varias cosas que no se han escrito. No sé si la leyenda es cierta o no, pero con mi tesis de maestría no quise tampoco ponerlo a prueba. Bueno, vuelvo al escenario. Un gusto estar acá nuevamente, igual con Andy. Vamos entonces a hablar un poquito, hilando un poco la línea de temas que traemos también, de qué procesos de innovación en tecnología en este momento ya existen, y con algo que mencionaba en el panel anterior, de también qué se puede reutilizar, ¿no? Qué ya existe, sobre qué podemos volver a construir y no necesariamente estar desde ceros. Entonces voy a arrancar contándoles 3 experiencias y luego, un poco bajo la misma línea del panel anterior, va a estar Andy explicando un poco más lo técnico, porque en eso sí tengo que decir que ChatGPT sí me ha enseñado y me ha ayudado a entender un poco el mundo de la tecnología, en el que soy bastante nueva. ChatGPT y Andy me han enseñado lo que sé, y Fer Sirer del equipo también me ha ayudado mucho a entenderlo. Tenemos en este momento 3 desarrollos desde Wingu. Como les decía antes, Wingu es una organización de la sociedad civil que desarrolla procesos, que desarrolla iniciativas de tecnología cívica y social para impulsar otro tipo de iniciativas, ¿no? No son iniciativas nuestras, propias, ideas que surjan de nosotros, sino que surgen con aliados para generar distintos procesos de innovación. El primero es justo retomando una experiencia que mencionaron antes, cerrando con el tema de ChatGPT, el tema de Mutante. Mutante, para quienes no lo conocen, es básicamente una plataforma que genera conversaciones a través de WhatsApp. Entonces tiene grupos de interés con los que plantea temáticas, genera conversaciones, y un poco lo que estamos viendo con ChatGPT es cómo facilitamos la lectura y la clasificación de la información que sale de estas charlas, ¿cierto? Porque se vuelve muy complejo en algún punto poder analizarla y categorizarla toda. Sin embargo, sobre la herramienta que para este proceso democrático, para el primer ejemplo, después del estallido social, lo que hizo Mutante, o la intención que tuvo, fue catalizar toda la conversación de los jóvenes previo a las elecciones que venían. Entonces, esas conversaciones que estaban ocurriendo en calle, de lo que estaba pasando directamente en las marchas, cómo se traducía en conversación para los que venían entonces, para las siguientes, los candidatos y candidatas que estaban para las siguientes contiendas electorales. Y generaron entonces unas categorías de conversación para extraer cuáles eran las preocupaciones y las propuestas, y con esto construir unos pliegos de propuestas que le pasaron a estos candidatos y candidatas en forma de preguntas. Esto hizo entonces que ellos pudieran responder a su vez un cuestionario, para que después, publicando los resultados, todas las personas que podían acceder a la plataforma, no solamente los jóvenes que habían participado en esas conversaciones, sino cualquier persona, pudiera entrar a consultar qué decían esos candidatos o candidatas respecto a sus preocupaciones que estaban plasmadas en esos pliegos. Entonces, bueno, se da la conversación por WhatsApp, esto se convierte en pliegos que se convierten en cuestionarios para los candidatos y candidatas, y esta información vuelve en forma de información para mi voto. Entonces así, y de hecho hay varias iniciativas, específicamente la de Mutante además todavía está activa, se puede ingresar a la página, obviamente pues fueron candidatos anteriores, pero es muy interesante ver cómo ese ejercicio efectivamente puede guiar un ejercicio de voto informado, ¿no? La otra experiencia es de Feminindex, que es una herramienta que se diseñó en su momento, también de Wingu, pero en este caso en Argentina, en el que planteaba igual unos cuestionarios, pero en temas de género, de diversidad. Entonces, específicamente sobre temas de mujer, preguntaba a los candidatos y plasmaba en la herramienta cuáles eran esas posturas. Vuelve nuevamente para un voto informado. Entonces tenemos ya básicamente 2 ejemplos que estaban guiados al tema del voto informado, que además es un tema bastante vigente, mismo por la coyuntura, pero además que reitera el tema de que ya hay plataformas existentes que se pueden reutilizar en este sentido. Y el último ejemplo es un proyecto que realizamos con la MOE,
Sabemos que los observadores pues están en distintos territorios haciendo su ejercicio de acompañamiento a las elecciones y esta información debe registrarse de manera muy rápida. Y aquí en este caso no hicimos ni siquiera un desarrollo propio, sino les ayudamos a acomodar una herramienta que permite la recolección de información rápida y segura. Entonces, en este formulario, los observadores podían reportar qué era lo que estaba sucediendo en los distintos puntos de votación donde se encontraban y de manera inmediata poder sacar los resultados de la plataforma para tener mucho más rápido el resultado y facilitar la comunicación que se estaba dando con los observadores. Muchas de estas herramientas, y creo que todas, Feminindex. Feminindex. Sí. Es que no tengo la página. Ahorita si quieres, en el cafecito en el pasillo, podemos charlarla. Con el tema de la MOE, entonces, vuelvo a la idea, perdón. Wingu un poco también a lo que la apuesta es a no desarrollar desde cero, y creo que hacia allá va un poco también lo que les va a contar Andy. No solo el tema de ya existen plataformas que lo hacen, veamos y cómo adaptamos la experiencia, sino también a que el manejo de lo que existe ya se puede hacer sobre plataformas, sobre estructuras que facilitan el uso, que no van a ligar tampoco que entonces estos procesos tienen que tener un programador sentado que van a casar el proceso directamente con la organización o con quien lo desarrollen, sino que ya existen desarrollos que se pueden utilizar para facilitar la vida. Así como en este momento la inteligencia artificial y su boom está haciendo que todos queramos un chatbot de nuestras páginas porque es súper interesante lo que pueden lograr o cómo nos pueden facilitar, ya existen plataformas que hacen cuestionarios. Entonces, ¿para qué me invento yo un cuestionario diferente? O una página web que funciona casi como un Facebook, pues, que yo lo puedo modificar y subir información. Esto es un poco lo que buscamos también, ser muy prácticos en el uso de la tecnología, que las capacidades queden instaladas en las organizaciones y esto garantice también la sostenibilidad en el tiempo. Mientras que se mantenga el interés en la temática y yo pueda seguir haciendo uso de la plataforma, pues en el tiempo voy a poder mantenerla sin incurrir en mayores costos y dificultades. Gracias, Gina. Entonces, para complementar un poco lo que nos comentaba Lini sobre la plataforma de la MOE, porque precisamente yo estuve dentro del desarrollo de la tecnología, digamos, otro de los grandes retos que teníamos con ese escenario de la MOE era que algunos observadores estaban de manera offline, o sea, no tenían comunicación de Internet constante. Entonces tenía que ser una aplicación, digamos, una aplicación híbrida, ¿sí? Que funcionara tanto en red como también de manera offline, y los que estaban offline, al momento de que tuvieran red, pues ya podían hacer el envío de sus comentarios o de su registro de los formularios. Así también para esa aplicación también utilizamos aplicaciones de código abierto. Ese código abierto se puede, digamos, que instalar o mantener dentro de unos servidores que sean propios de la organización. Así también se salvaguarda un poco la privacidad de los datos y no estar utilizando servidores de terceros que a pesar de que existen políticas de datos, pues tienen acceso a esa información, ¿no? Entonces, digamos que es otra manera también como de abordar este tema de la privacidad, ya sea a través de software libre y tratar de instalarlos o de tenerlos en servidores propios. Listo. Una vez ya que Lini nos habló un poco de algunos proyectos y tecnologías que hemos desarrollado desde Wingu, aquí lo que yo les traigo es cómo se puede abordar la innovación para las democracias a través de tecnologías, digamos que innovadoras o de los últimos años. Y la primera que quiero hablar es el blockchain. O sea, el blockchain ya ha sido ya totalmente reconocido, especialmente por la moda del Bitcoin, que usa esa tecnología del encadenamiento en bloque y de las bases de datos descentralizadas. Y el objetivo que tiene el blockchain es crear datos o crearse una base de datos encriptada. Y al ser descentralizada quiere decir que, digamos que instituciones o personas que sean autorizadas puedan replicar esa base de datos. Quiere decir que la base de datos no tiene un eje central, como normalmente se conocen en las bases de datos, que es un modelo centralizado, sino que muchas personas o muchas instituciones pueden tener la misma base de datos y cada vez que se crea un registro nuevo en la base de datos se replica de manera automática, bueno, no automática, pero tiene un proceso como de disipar la información
y de esa manera las bases de datos que están distribuidas también contienen la misma información. Entonces, esto se ha usado para hacer, digamos, votos electrónicos. Entonces, si una persona vota, automáticamente se crea un bloque dentro de la cadena. Esa cadena pues va encriptada, quiere decir que si una persona mira la base de datos no va a saber la identidad del votante ni el resultado, simplemente es más una cuestión de almacenamiento. Y con eso se despliega esos bloques en los diferentes nodos que tenga la base de datos descentralizada. ¿Esto a qué beneficios trae? Pues transparencia, porque corromper una base de datos a este nivel es prácticamente corromper a todos los nodos que tenga la red del blockchain, y trae también mucha seguridad. Entonces, no sé, soñando como en voz alta, no sé si se hace el voto electrónico en Colombia y se garantiza que ciertas organizaciones a nivel nacional tengan la autorización de tener esa base de datos encriptada, va a ser muy difícil que se corrompa los datos y los votos de las personas, digamos, por lo menos en el voto, ¿no? Ya el tema de compra y todo esto de votos, pues ya es otro tema. ¿Qué desafíos trae el blockchain? Pues necesita una infraestructura bastante robusta, o sea, hay que replicar prácticamente las instituciones que quieran tener estas bases de datos, tienen que tener básicamente una infraestructura tecnológica muy similar para que pueda ser replicable, y hoy en día no es tan costoso, pero bueno, en algún momento fue bastante costoso tener una infraestructura de este nivel. Otra tecnología que es muy común y que ya está muy de moda es el tema de los bots, pero aplicado entonces a temas de elecciones y de periodos electivos y todo esto. Y lo que hemos visto, digamos, en el ecosistema, en todo lo que hemos investigado, es se han creado inteligencias a través de bots para ayudar a las personas a saber cómo pueden votar. Hemos visto ejemplos aquí en Colombia, en Argentina hace poco también se creó uno para apoyar las elecciones de las primarias en Argentina. Pero con la inteligencia artificial yo creo que podemos ir más allá, y conecto un poco con mi charla anterior. Si yo tengo la información del candidato, tengo los programas de gobierno del candidato, yo podría simular a través de la inteligencia artificial a ese candidato. O sea, yo podría al final chatear con un modelo digital, un modelo de inteligencia artificial que me reemplace, digamos, al candidato, y yo podría hacerle preguntas a ese candidato y basados en esa información él me daría esas respuestas, ¿sí? Entonces son maneras como innovadoras como de tratar de abordar cómo yo podría interactuar con ese candidato sin tenerlo de frente, y bueno, es una manera diferente como de llevar como ese debate también, ¿no? Y lo tercero que quería comentarles también es todo el tema de la inteligencia artificial, que va conectado con los bots también, y el Big Data. O sea, el Big Data y la inteligencia artificial van muy de la mano. O sea, realmente como la inteligencia artificial se basa en la Big Data. O sea, no puede existir las inteligencias artificiales sin una gran cantidad de procesamiento de información y de datos. Digamos que este conjunto de herramientas nos puede ayudar mucho a hacer análisis de tendencias, que a través de los históricos se pueden hacer proyecciones de cómo va a ser el comportamiento electoral en ciertas regiones. También puede ayudarnos a hacer predicciones, ¿sí? Pues esto también ayuda como a fortalecer las campañas. Y también detección de irregularidades. Cuando se encuentran patrones como irregulares en ciertas zonas, también pueden ser detectados a través de esas inteligencias, a través de los datos, y estar como más pendiente o poner más alarmas en ciertas regiones. Y algo que es muy innovador es también el análisis de sentimientos en las redes sociales, o sea, cómo la gente percibe los sentimientos de las elecciones para este año, o los temas, digamos, en seguridad, o ciertos temas en específico. Entonces, estas inteligencias pueden ir calificando o ir midiendo cómo la gente cómo se comporta con estos, o más bien cómo se está expresando en ciertos temas. Y bueno, esto también ayuda mucho al debate y a abordar los debates a nivel de elección. ¿Qué ideas están surgiendo en todo este ámbito? Por ejemplo, está saliendo mucho el apoyo en debates. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando se está haciendo un debate en vivo, hay tecnologías que son capaces de ir procesando lo que está diciendo el candidato
y automáticamente si el candidato dice algún dato, alguna fecha, alguna cifra, el algoritmo es capaz de validar si lo que está diciendo es verdad o mentira, o bueno, o es un porcentaje de verdad, ¿sí? Entonces, esto ayuda mucho a que en tiempo real se pueda como contrastar lo que está hablando el candidato y ayudar un poco también a ese debate. Y otro uso muy frecuente de la Big Data y el IA es el combatir las fake news, o sea, tratar de, a través de las redes sociales y todo el monitoreo de sentimientos, se pueden encontrar patrones de contenidos de todo este tema digamos que cuando se comparte una imagen de manera repetida, cuando se comparte un enlace o cierto texto dentro del contenido, esto le puede dar una calificación, aprender de esa calificación y combatiendo cada vez que una persona comparte un contenido similar, hacer una calificación y eso nos va arrojando un porcentaje de qué tan veraz es el contenido que se está compartiendo en las redes sociales. Listo. Tenemos todavía un par de minutos, no sé si tienen preguntas. ¿Me ayudas? Sí. Bueno, muchas gracias a los dos. Yo quisiera plantear una pregunta que estábamos hablando en uno de los talleres, pero la dejamos así como por encima y quería saber su opinión al respecto. Y es que muchas de estas tecnologías e información a la que estamos accediendo ahorita, otros sectores de la sociedad ya tenían acceso a esta información, como el sector privado y sobre todo en el área de consumo, y como ya ellos estaban como segmentando y viendo cómo consumimos nosotros y como enviando toda esta información tecnológica o datos hacia que consumamos esas cosas, o bueno, y que un poco la inteligencia artificial ahora es como la democratización de esa información al uso de, sobre todo en el marco de esta conversación, que es como en el sector público específicamente, que eso es un poco la democratización de esa información que otros sectores ya tenían, y un poco en un lenguaje que no se ve como el que está ahí atrás de puros códigos de programación, sino en prompts de hacer preguntas y saber hacer preguntas. Entonces quería un poco saber su opinión sobre esa idea que quedó allá en esa conversación. Yo creo que hay algo que mencionábamos antes, y es que no podemos desconocer lo que va avanzando en tecnología, ¿sí? Y creo que entre más nos demoremos en alcanzar el paso, en ponernos al día, pues va a ser mucho más difícil. Efectivamente estamos en un escenario donde podemos acceder a cualquier información que queramos, ¿sí? Ya no solo acceden a nuestra información, sino nosotros también podemos acceder a un montón de otra. La cosa es también cómo lo utilizamos, y eso genera unos riesgos adicionales. Surgen los fake news, surgen entonces también los discursos de odio, pero asimismo también se van surgiendo otras herramientas entonces para estar más enterados, ¿sí? Y ser mucho más conscientes de. Pero creo que también es un tema de disposición personal y de las personas, digamos, que están alrededor, ¿sí? En este momento existen muchas herramientas que van a ayudarte a analizar el discurso del candidato o la candidata en tiempo real. El tema del bot, que tú le puedes preguntar casi como si estuvieras hablando con él y que te responda tus preguntas, herramientas específicas por temáticas donde vas a poder analizarlo, y ahí está, ¿sí? Es tu decisión también qué tanto acudes a ellas o no, ¿sí? Existen un montón de iniciativas para chequeo de noticias. Si no quieres tampoco consultarlas o no las tienes a la mano, entonces también se va volviendo una barrera adicional. Entonces creo que así como van surgiendo oportunidades, también va surgiendo la necesidad de ponerte al día entonces y poder aprovecharlas y poder llamar a otros para que esas cosas negativas también que van surgiendo no te vayan dejando relegado por el camino, ¿no? Entonces creo que es un escenario bien amplio.
con muchas oportunidades, con riesgos, pero que son abordables desde eso, ¿sí? La cosa es que no lo podemos desconocer. Entonces, interesémonos, y ahí es donde cobra además mucho valor escenarios como el FIT. Sí, esto no es publicidad, pero este tipo de escenarios donde podemos debatir, donde podemos construir, donde podemos preguntar, así como otras plataformas también donde podemos acceder a contenidos, son de vital importancia, ¿sí? Para entender también cómo está funcionando el contexto en general y cómo movernos en él. No sé si hay alguna otra pregunta. Listo, terminamos entonces. Muchísimas gracias. Muchas gracias.